es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga nuevamente. Amén, amén. Seguimos con ese gozo que solo el Señor nos puede dar. Sí, amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos nos levantamos agradecidos con el Señor Amén. esta mañana? Sí, amén. Agradecidos porque sabemos que Él es bueno, amén. Sí. Sabemos que sus misericordias son nuevas cada día, dice la palabra, ¿verdad? Y toda la honra y la gloria se la llevó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hubieron iglesias invitadas, personas, ¿verdad?, que llegaron. Y pues sabemos que el Señor ha estado en ese lugar desde hace mucho tiempo. Ha querido, ¿verdad?, que esa obra se levante. Y algo que le decía a mi hermana Claudia es de que vamos a estar orando, vamos a dirigir nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras peticiones, nuestra intercesión, las vamos a dirigir hacia el Señor, pidiéndole que sea el que levante, ¿verdad?, a la persona correcta, porque eso es lo que ha hecho falta en ese lugar. Una persona, como le decía ella, ya sea que el Señor le envíe de acá o la levante allá, pero alguien que tenga amor por las almas, alguien que realmente quiera servir al Señor y que quiera entregarse, ¿verdad?, como la palabra dice, cuerpo, alma y espíritu, que lo dé todo por el Señor, que tenga ese amor por servir al Señor, ¿verdad? Y sabemos que el Señor, en lo que se refiere a su reino, a su obra, Él siempre tiene el cuidado. Sabemos de que si nosotros le clamamos, le pedimos, Él va a levantar a alguien. Así es que pidámosle al Señor, no sé, pueda que sea uno de nosotros, no lo sabemos, ¿verdad? O pueda que sea de allá, pero que sea alguien que nada más que vaya y venga, no, sino que alguien que el Señor levante y que se quede allá. Amén. ¿Verdad? Mi hermana Claudia ha tenido ese sentir de parte de Dios, ¿verdad?, de irse para allá y quedarse de planta allá. Pues gloria a Dios, si el Señor la lleva para allá, ¿verdad?, si es la voluntad de Dios. Lo importante es de que se haga la voluntad de Dios siempre, en cualquier parte donde nosotros estemos. Amén. Amén. So, vamos a llevar esa petición, ¿verdad?, en oración. En los ayunos que estemos haciendo, vamos a estar pidiéndole al Señor para que Él, ¿verdad?, ponga a ese ministro, a esa persona, ¿verdad?, ya sea varón, hembra, quien Él quiera poner, una pareja, ¿verdad?, quien Él quiera poner ahí en ese terreno donde hay necesidad, porque hay necesidad, que sea el Señor que se glorifique. Amén. Vamos a llevar eso en oración. Nos quedamos aquí, vamos a entrar en lo que es el mensaje de la palabra. Le voy a pedir que abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. Cuando todos lo tengan, si me pueden dar un fuerte amén. Amén. El tema de la enseñanza en esta noche, ahí lo tiene en su Biblia. Bueno, si usted tiene una Reina Valera, así lo va a decir. La oración y la regla de oro. Vamos a tratar de llegar al versículo 12, que es la regla de oro. Pero yo creo que, bueno, si nos da tiempo, pero yo creo que nos vamos a quedar en lo que es la oración. Recuerde que estamos desarrollando cada miércoles, ¿verdad?, por guianza del Espíritu Santo, lo que es el tema de la oración, del clamor, de la súplica, los ruegos y la intercesión, cómo debemos de clamarle y orarle al Señor. Estamos aprendiendo a través de las Escrituras cómo es que el Señor quiere que nosotros le oremos, hablemos con Él. Amén. Amén. Mateo 7:7, ¿lo tenemos? Sí, amén. Dice la palabra de Dios, siempre orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su pueblo dice, Amén. amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, te damos, Señor amado, por un nuevo día, Señor, en el cual nos has permitido, Señor, trabajar, nos has permitido convivir, nos has permitido, Señor, atender nuestros quehaceres, Señor, nuestro diario vivir. Pero ahora venimos, Señor, ante tu presencia, Cristo amado, pidiendo, rogando, suplicando que seas tú, Señor, el que nos ministre, Señor, como lo hace siempre. A través de tu bendita palabra, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, el que nos sigas enseñando y guiando cada día, Padre Celestial, a cómo hablar contigo, cómo dialogar, Señor amado.
a cómo presentarnos cada día, Padre Celestial, ante tu presencia, Señor Jesús, para que nuestras oraciones, Señor Dios Todopoderoso, sean recibidas en lo más alto de los cielos, Padre Celestial. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han hecho presentes, Señor amado. Gracias por mi hermana Petra, Señor, y sus nietas, Señor, que están aquí presentes, Señor Jesús, visitándonos, Padre Celestial. Bendice sus vidas. A cada uno de los que nos hemos reunido en esta noche, Padre Celestial, seas tú obrando, Señor, grandemente, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, llenándonos de tu poder y de tu gloria, Padre Celestial, preparándonos aún mejor cada día, Señor Jesús, para llevar esas buenas nuevas de salvación, Padre Celestial, para aprender a vivir esa vida piadosa, esa vida de obediencia, esa vida de santidad, esa vida de fe, de amor y de gracia, Señor amado. Gracias, Cristo Jesús, por tener el cuidado de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, Señor amado, porque sabemos, Señor, que tú nos guardas, nos cuidas y nos proteges cada día, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú hablando en esta noche a través de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor Jesús. Que retengamos esta palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y la pongamos por obra, Señor, el día de mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amado hermano y hermana. La oración y la regla de oro. Seguimos, ¿verdad?, en ese tema bien importante, lo que es la oración. El Señor Jesucristo, porque esta es enseñanza del Señor Jesucristo, Mateo 7, versículo 7, empieza a hablar diciendo, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿cuántas veces hemos tal vez lectorado este versículo? O se nos ha hablado, o se nos ha dicho este versículo, se nos ha dado este versículo tal vez fuera de su contexto. Muchas veces se aplica mal este versículo. Cuando el Señor Jesucristo está hablando que pidamos para que se nos dé, que busquemos para encontrar y que llamemos para que se nos abra, el Señor Jesucristo, como lo hemos estado viendo, Él quiere que nosotros aprendamos a pedir conforme a su voluntad. Usted y yo pedimos siempre, o estamos acostumbrados, mejor dicho, que pedimos siempre conforme a nuestras necesidades. Y eso no es malo. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. No tanto lo que nosotros necesitamos, porque todos tenemos necesidad. Pero el Señor quiere que nosotros cada día le busquemos más a Él. Dice, pedid y se os dará. El apóstol Santiago nos habla en el capítulo 4 que dice que pedimos, pero pedimos mal. Porque no pedimos como conviene, sino que pedimos, dice, para nuestros deleites. Y ahí es donde la palabra nos enseña que nosotros debemos de pedir siempre conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo podemos tener una oración con entendimiento si no conocemos la palabra de Dios? Debemos de conocer la palabra de Dios. Angie, ¿quieres que le vaya traduciendo a Jessica? ¿Ah? ¿Sí? Oh, si quieres la puedo ir traduciendo yo también, sí. Si gustas. Do you want me to translate as I go? Yes. Yeah? Okay. Because I know Tony también le va entendiendo un poco mejor. Bueno, para que también ellos vayan entendiendo, ¿verdad? Es importante. So we're talking about the subject of prayer. How important is prayer to our lives? La importancia de la oración. We always ask because we have need of things. Siempre necesitamos cosas. Pero the Lord, He wants us to learn how to ask according to His will. But how do we ask according to His will? If we don't know the Word of God. We need to know the Word of God first to know His will. Debemos de aprender la voluntad de Dios para debemos de conocer la palabra de Dios para aprender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. So if we know the Word of God, we study the Word of God, then we will learn His will. And then we would ask according to His will. Vamos a pedir conforme a su voluntad. Porque les hago la pregunta, ¿qué es lo que normalmente nosotros le pedimos al Señor en nuestro diario vivir? What is it that you really, or that you usually ask the Lord on an everyday life, on your everyday prayers? ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? Seamos honestos. ¿Honestos? Yo Seamos honestos. ¿Qué le pedimos al Señor? What do you ask the Lord? When you pray, when you get on your knees, what do you ask the Lord? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Alguien quiere participar?
Yo le pido muchas cosas. Yo todos los días le pido la salvación de mis hijos. ¿Muchas cosas? Muchas, Ah, muchas. yo No también cosas, pido muchas o sea, cosas. pido la salvación primero que nada Okay, de salvation. mis hijos Okay, y de mi your familia. sons, yeah, tu Y familia, your para family. mí le digo que me dé sabiduría, humildad y que siempre esté yo en temor y que lo ame a Él. Amén. ¿Alguien más? Pero estamos siendo honestos, ¿verdad? Sí, honestos, Okay. todos los días, día y noche. ¿Qué más? What do you ask the Lord when you pray, Jessica? What do you ask the Lord when you pray? ¿Qué le pides al Señor cuando oras? Healing? Healing, Yeah. sanidad. But you're not always sick. Todo el tiempo no estás enferma, ¿sí? Sometimes, right? Yeah. Okay, so cuando está enferma pide por sanidad. Tony, what do you ask the Lord when you pray? Cuando oras, ¿qué le pides al Señor? Almost every day, casi todos los días. ¿Qué le pides? For wisdom, Sabiduría, understanding, entendimiento, knowledge, ¿verdad? What else? knowledge, Conocimiento. and But what do you ask maybe- wisdom for? ¿Para qué le pide la sabiduría al Señor? With that, like for good, for like the word. Sabiduría para poder entender la palabra de Dios. So you can understand the word of God. Okay, that's good. Angie, what do you ask the Lord when you pray on your everyday prayers? En tu diario vivir. For my family. Tu familia, Understand, para entender más la palabra. Ok, si se da cuenta que los que han aportado, pedimos siempre por lo nuestro, que es nuestra familia. Mira, we always ask for our families or, necessities, nuestras necesidades, pero podemos ver que hay entendimiento, there's understanding in us, porque estamos pidiendo también conforme a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo, dicen los jóvenes, conocimiento de la palabra, sabiduría. You're asking for knowledge, for wisdom, which is part of the kingdom of God, it's part of His will. Es parte de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces podemos darnos cuenta que hay entonces conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. We have knowledge of what the will of God is, which is to us according to His will. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, pedid y se os dará. Pero si ha escuchado, have you heard when someone says, cuando alguien dice, es que si le pides, por ejemplo, vamos a decir, si le pides al Señor un carro del año, te lo va a dar, ¿verdad? If you ask Him for a brand new car, He'll give it to you. Sí puede darlo, ¿sí o no? Pero realmente es conforme a la voluntad de Dios. Sí. Can He give you the brand new car? He can give it to you, but is it according to His will? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Ok, vamos a detenernos ahí un momentito. Ok, vamos a decir que es una Cadillac Escalade, una Escalade, ¿verdad? Del año, nuevecita. Ok, gloria a Dios si me la diera con título y todo, ¿verdad? Ya pagada. Pero muchas veces yo he escuchado personas dando un consejo. Es que si le pides a Dios te va a dar, pero están hablando de meterse en una deuda. They're asking, the Lord to get a car but on payments. Y eso realmente no es la voluntad de Dios. That's not God's will. ¿Por qué? Porque una Escalade nueva del año, brand new Escalade is running for around $60,000, $70,000. De $60,000 a $70,000 está costando un carro de estos. ¿Cuánto creen que va a ser la letra de un carro de estos? Como 400. How much do you think the payment is going to be for a $6,000 car? 500, ¿no? Como unos $600, $700, $600, $700 a month, más la aseguranza, plus insurance, ¿ok? Otros 200 mínimos si es que tiene buen récord y todo eso. Estamos hablando casi de $900, más le agrega $100 de gasolina a la semana, son $400 a week de gasolina. So, ¿cuánto se hace? Se hace como $1,200 en el pago de carro con gasolina y con aseguranza. ¿Se da cuenta? Entonces, pero yo he escuchado personas, es que si le pides a Dios un carro te lo va a dar, si le pides una casa te la va a dar, si le pides esto, hablando de las cosas materiales. They're always speaking about the material things in the world, the things that they can see. Cuando el Señor nos enseña a pedir, Él primeramente quiere que nosotros pidamos lo espiritual, lo del reino de Dios. Whenever He asks us to pray, to ask, He's telling us to ask for His kingdom, for the spiritual things, not the material things. Y ahí es donde caemos en el problema, que muchos aplican mal la palabra del Señor. Está como aquel dice, al que toca se le abre. Dice, ve y toca y vas a ver que vas a tener 2, 3 trabajos. He who knocks, it opens up. Go and seek, and start filling up applications, and I bet you're going to have 2 or 3 jobs. No. ¿Será que eso es la voluntad de Dios, No. tener 2 o 3 trabajos? No. ¿Qué tiempo vamos a tener entonces para atender al Señor? Para atender a nuestra familia.
Atender a nuestra familia es la voluntad de Dios. To take care of our family is the will of God. To come to church, to do God's will, to go and evangelize, to participate, in His kingdom. That's His will, not having 2, 3 jobs. Y ahí está el problema que muchas veces nosotros no entendemos. We don't understand sometimes. Por eso es importante que nosotros meditemos. It is important for us to meditate on the Word. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Cómo quiere que se lo pidamos? Él nos enseña a través de la palabra. He's teaching us according to the Word. How should we ask for things? What things we should ask for. Por eso dice el apóstol Santiago, that's what Apostle James says, que pedimos pero pedimos mal. It says that we ask, but we ask the wrong way. Because we ask for our pleasure. We ask for the things that we want, that we desire. Pedimos por lo que nosotros, ¿verdad? A nosotros se nos antoja, lo que nosotros más queremos. Y eso era en el mundo. That was out in the world. We don't belong to the world. Eso era cuando estábamos en el mundo, ya no estamos en el mundo, ahora somos de Cristo. Debemos aprender a pedir conforme a la voluntad del Señor. Y no tomar la palabra de Dios fuera de contexto o de una manera errónea. We don't have to, get the word of God like the text out of context. Because it has a message, tiene un mensaje. Has a message from above, from the Lord, to our lives, to better our lives. So cuando nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a dar conforme a su voluntad para que nuestras vidas mejoren. He's going to give us according to His will so that our lives are better. No para que nuestras vidas empeoren. ¿Será que endeudándonos, getting debts, is the will of God? No. ¿Verdad que no? Porque that's going to bring headaches to our lives. If you get in a debt of a car, a home, this, a TV, brand new TV, jewelry, clothes, a lot of things. Todo esto, en lugar de traer bendición, más bien va a traer opresión a nuestras vidas. It's going to be harder for us to live. And that's not according to God's will. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, nuestro hermano Brother Tony was saying that he asked the Lord for wisdom to understand the word. Él le dice que estaba diciendo que le pide al Señor sabiduría para entender la palabra del Señor. ¿Será que pedirle al Señor la sabiduría es importante? Sí. Vamos a Primera de Reyes, para que vayamos entendiendo un poco más la enseñanza. Primera de Reyes, yo creo que ya la mayoría conocemos Salomón, correcto. Pasaje de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. 1 Kings, chapter 3. Ahí creo que al lado tuyo creo que hay una Biblia chiquita en inglés, hermano, se la prestas a Jessica. Jessica, you want an English Bible? I think we have one. Oh, okay. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 5. Verse 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Anthony, can you read it in English for us? Just 5? 5. Okay. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give you. Ok, gracias. Dice, se le apareció en sueño Dios, Jehová dice a Salomón, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Ask what I should give you. Ok, ahora nos vamos a detener ahí un momento. ¿Qué pidiéramos si Dios viniera en esta noche por medio de sueños, revelación, profecía, yo no sé, como Él quisiera hablar, Él puede hablar como Él quiere, y le dijera a usted en esta noche: pídeme lo que quieras? ¿Qué le pediríamos al Señor? Yo, la salvación de mis hijos, Gloria de a mis Dios. nueras, de mis nietos, y Gloria a Dios. que nos fuéramos con Él. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más le pediríamos al Señor? Porque estamos hablando de pedir con entendimiento, con conocimiento. Ya conocemos de la voluntad de Dios. La gente pide y pide y pide y pide y pide. Pero ¿qué le pediríamos al Señor? Si el Señor nos pudiera dar en esta noche, cumplir un deseo, dice la hermana Claudia: pedir por la salvación de mis hijos. Bien importante. Pedir por la salvación. misericordia para todos los destinos.
Misericordia para todo el pueblo de Dios, que es necesario. Sabemos que mucho pueblo de Dios está desviado. Sabemos que mucho pueblo de Dios está confundido. Sabemos que mucho pueblo de Dios está viviendo engañosamente. A lot of the people of God, nowadays are confused. They have been, tricked. A lot of them, are not living according to God's will. They've been taken advantage of. Huh? Por sabiduría. Ask for mercy and for wisdom for the churches, for the people, for Christians. Necesitamos aprender a pedirle al Señor. ¿Qué más le pediríamos al Señor? Si el Señor le permitiera en esta noche un deseo. No voy a decir que me vaya yo con Él de una vez hoy. Y ahí el que se quede, ¿verdad? No, pues sí. Porque no es malo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Él le dijo a la iglesia de Corinto, yo no sé si dice, si me fuera bueno, dice, estar con el Señor o quedarme con ustedes. Me impacta esa parte de las escrituras, ¿verdad? Porque él tenía esa convicción de que si él esa noche le pedía al Señor que se lo llevara, ese día se lo llevaba. El apóstol Paul, he said, I don't know if it's best for me to be with you, Lord. He was speaking to the church of Corinthians, or to be with you, talking to the church. So he had that conviction in his heart that he was saved. Y esa es la misma convicción que usted y yo debemos de tener. That's the same conviction that we should have. De que si nos dicen el día de hoy, tú puedes ser salvo, mejor dicho, ¿usted está seguro que es salvo? Are you sure that you're saved? Sí, tenemos que tener esa seguridad. Hoy en día no mucha iglesia le puede hablar con esa seguridad. A lot of, nowadays a lot of church doesn't have that conviction to say I am saved. Porque nuestra vida no está recta delante de Dios. Correcto, porque hay pecado, there's sin, hay pecado, hay desobediencia, no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que si morimos hoy vamos con Cristo. Por eso aquel que va y sirve al Señor, a donde vaya, donde lo envíen, lo manden a África, Asia, donde vaya, a cualquier parte del mundo, donde haya peligro, Oaxaca, ¿verdad? Que dicen que ahí matan a los cristianos, ¿verdad? Va con esa convicción. Doesn't matter where the Lord sends you, any part of the world to preach the gospel, you gotta have that conviction that you go, you die, you will go to heaven. Pero lo va a hacer aquel que tiene la convicción, aquel que tiene la seguridad, que está bien con el Señor. You have that conviction, you have the security that you know you belong to the Lord because of your obedience. Because of your condition. Hermano, yo sí siento que trato de hacer lo que el Señor pide. Correcto. Pero al mismo tiempo, o sea, de lo que el Señor a veces me manda y me dice que debo de hacer, aún así me siento sierva inútil. Aún así siento que yo no doy lo que realmente Él espera de mí. Y hay a veces cuando yo me humillo y estoy delante de Él, yo siempre lloro porque yo me imagino que yo le digo al Señor que yo no quisiera ser de esos cristianos que cuando yo esté en su presencia me diga, apártate de mí, hacedora de maldad, no te conozco. Porque si yo me sintiera al 100% seguro, me sentiría que estoy dando todo al 100 por uno, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que el Espíritu me redarguye y siempre me siento una sierva inútil. Trato de hacer lo mejor que yo puedo, pero también Pablo dice, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que realmente quiero hacer. Entonces, no es tanto que estemos en pecado, pero tratamos, todos los días. Correcto. Es una lucha. Y eso es lo que Dios ve. Él ve el esfuerzo, Él ve la entrega, Él ve, ¿verdad? Nuestro compromiso para que nosotros le agrademos, le sirvamos. Eso es lo que Dios está viendo en nosotros, porque de que alcancemos, ¿verdad?, a estar a la perfección, no, ni el mismo apóstol Pablo dice que lo había alcanzado ya todo. Dice, no que lo haya alcanzado ya todo, dijo él, pero dice, prosigo al blanco, a la meta, ¿verdad?, al galardón que es Jesucristo, y de igual manera nosotros. Pero a lo que vamos es de que decía mi hermana Petra, el pecado, la condición en la que nos encontramos, es la que nos aparta de esa convicción, de esa seguridad, de saber de que realmente le pertenecemos a Cristo y que vamos para allá con Él. ¿Verdad? El esfuerzo, el trabajo, el servirle al Señor, ¿verdad?, eso viene juntamente con la convicción que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Pero nosotros debemos de estar seguros de que a la hora de nosotros, ¿verdad?, ser confrontados por el Señor, digamos en esta noche, si el Señor viene a pedirnos cuentas, tenemos que estar seguros de que vamos a poder entregarle cuentas. Claro, como dice mi hermana Claudia, tal vez no lo hemos hecho todo como el Señor quisiera, pero dice que con que ya obedezcamos
lo que se nos ha dicho que hagamos, que nos llamemos siervos inútiles, o sea que ya empezamos. Que we gotta have that conviction that if the Lord comes to us tonight and He asks, you know, of our lives, what we have been doing with our lives, we gotta make sure that we've been doing what He's asked us to do. Not that we've done it all, or that we're doing it all according to His will, but at least we have started to do it. And that's where we call, ¿cómo se dice? Inútil. Armando, ¿no sabes? Like worthless, sort of, no? Worthless, ¿no? Like worthless servants. That's what we call ourselves. Nos tenemos que llamar siervos inútiles cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. Es importante entonces que nosotros, ¿verdad? Todos los días nos esforcemos en trabajar en el reino de Dios, en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No porque esto nos vaya a hacer salvos, sino que esto nos acerca más a su voluntad, nos acerca más a Él. When we serve the Lord, this gets us closer to Him, nos acerca más a su voluntad. Yo recuerdo, ¿perdón? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que esté limpio, limpiese más. Correcto. Entonces debemos tener siempre a cuentas, estar a cuentas con Dios. Y así, ¿verdad? Tocar el corazón de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos va a justificar, porque nosotros no nos podemos justificar a sí nosotros mismos. Amén. Hacer Amén. todo lo posible, ¿verdad? Y confiar en nuestro Dios, porque Él dice en su palabra, confiar en mí, ¿verdad? Amén. Y una de las cosas que debemos de entender nosotros, one thing that we gotta understand as a church, como iglesia, es de que Cristo por eso vino al mundo. No solo para dar su vida en sacrificio. He did not only came to the world to give His life in sacrifice for, you know, our salvation. Vino también porque era necesario que en ese cuerpo, ¿verdad?, humano, de carne y de sangre, de huesos, Él padeciera, Él viviera muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy en día. It was necessary for Him to go through the things that we go on our everyday lives. ¿Verdad? Él tuvo que padecer tentación, Él tuvo que padecer hambre, Él tuvo que padecer, ¿verdad?, sufrimiento, Él tuvo que padecer muchas cosas que nosotros padecemos hoy en día. A lot of the things that we go through today, He already lived it. He knows. Él sabe lo que se siente. Él sabe y conoce nuestra posición. Por eso es que Él es el que intercede por nosotros para con el Padre. He's the one that intercedes for us to the Father. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos santifiquemos, que nosotros nos acerquemos más a Él. No de que Él nos está pidiendo, ¿verdad?, de que ya hoy le aceptamos y mañana ya no hay. Tuvo que venir a la tierra. He had to come to earth and live as a human person, as a man. He had to live, you know, and feel everything that we feel. Todo lo que nosotros sentimos, Él lo tuvo que pasar. Una de las cosas que Dios hace, one of the things that God does, a través de Jesucristo, Él nos confronta a través de su palabra. You know, through His Word and through Jesus Christ, He confronts us the way we're living. La palabra nos confronta. El Señor Jesucristo nos confronta todos los días. ¿Cómo estamos viviendo? How are we living our lives? ¿Estamos realmente haciendo lo que Él nos ha enviado que hagamos? Yo he compartido ese testimonio, ¿verdad?, de un sueño que tuve cuando el Señor Jesucristo, lo voy a hacer un poco breve para no extenderme. El Señor Jesucristo estaba en un cementerio, yo llegué a un cementerio y Él estaba en una tumba. Él estaba en una tumba y Él estaba acostado en la tumba con la corona de espinas. Jesus Christ was in a cemetery and He was laying on a tomb in the cemetery, and He had the crown, you know, of thorns. Tenía la corona de espinas y Él estaba lastimado, Él estaba con sus heridas como que lo hubieran bajado de la cruz. He was just like, you know, like the way after they took Him off the cross and they put Him on a tomb. Él estaba acostado y Él estaba hablando con dos hermanos. He was talking to two brothers. Pero cuando yo me le acerqué, los dos hermanos estaban acá de este lado. Aquí estaba la tumba. The two brothers were on this side. The tomb was here with Jesus Christ. Y Él estaba acostado y Él estaba hablando con ellos. Yo vine de este lado y me acerqué y los vi a los dos hermanos con los que estaba hablando. I saw the two brothers that He was speaking to. Y luego vi que Él estaba así. Yo me acerqué aquí. Y cuando yo me acerqué, Él dejó de hablar con ellos al punto que ya no escuché lo que les decía más que como dos palabras que se las dije a los hermanos con los que estaba hablando. Pero al instante el Señor Jesucristo, cuando yo me acerqué a la tumba, Él voltea a ver. ¿Verdad? He turns towards me, he looks at me. Y me voltea a ver y
cuando Él me voltea a ver, Él extiende su mano, así fuera de la tumba, para donde estoy yo. Cuando extiende la mano hacia donde estoy yo, He extends His arm towards me, yo caigo de rodillas, porque cuando extendió su mano yo ni siquiera lo pude ver. I couldn't even look at him. Ni siquiera lo pude ver, con todas sus heridas, con aquella corona de espinas, ni siquiera lo pude ver. ¿Por qué? Porque dentro de mí sabía, inside of me, I knew that He knew, de que Él sabía lo que a mí me estaba afectando en el momento. What was affecting me? ¿Qué era lo que me estaba dañando en ese momento? ¿Qué era el pecado que había en mí? En el momento que Él me vio a mí, the moment He looked at me, I knew that I was a sinner. I knew what I had not been doing. Lo que no había yo hecho, que el Señor me había dicho que yo hiciera tiempo atrás. Cuando el Señor me ve, solo con su mirada yo caí al suelo, me postré, ni siquiera lo pude ver, y agarré su mano. Agarré su mano, y cuando agarré su mano, empecé a llorar, me quebranté. I started crying and crying and crying, and I couldn't stop crying. Empecé a llorar, tomando de su mano, y lo único que yo decía en el sueño, the only thing I was saying in the dream, es, Lord, forgive me. Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque sé que no he hecho lo que tú me has dicho que yo haga. I have not been doing what you have asked me to do. ¿Qué quiere decir esto? Yo rápidamente lo entendí. I understood the dream really quick as soon as I woke up. El Señor me había puesto en mi corazón, porque así habla Dios a muchos de nosotros. Él había puesto en mi corazón, He had put in my heart to go and preach to the jails, que fuera a predicar a las cárceles. Él había puesto en mi corazón, He had put in my heart to go evangelize, para ir a evangelizar. Y yo no estaba haciendo nada de esto, yo no estaba evangelizando, yo no estaba yendo a las cárceles a predicar, yo no estaba haciendo muchas cosas, varias cosas, no voy a decir muchas, en el momento varias, que el Señor había puesto en mi corazón que yo hiciera. Y yo sentía, I could see, de que Él estaba abriendo las puertas para que yo lo hiciera. He was opening the doors for me to do it. I just wasn't doing it. Yo no lo estaba haciendo. Entonces, ¿cómo se le llama esto? Desobediencia. En el momento que el Señor me confronta, Él ni siquiera abrió su boca. He didn't even open His mouth. He just looked at me. Me confrontó solamente con su mirada. Yo ni siquiera lo pude ver. Y solamente con su mirada me confrontó. He confronted me with His eyes. Y yo caí postrado y me sentí desobediente. Me sentí mal. Me sentí pecador ante los ojos de Dios. Así es como Dios obra. Él nos confronta. Porque Él sabe lo que nosotros tenemos que hacer. He knows what we're supposed to be doing. Y no lo hacemos. Él nos ha dado instrucciones. Él nos ha hablado por medio de un sueño, por medio de la palabra, por medio de una alabanza. Through a song, through a sermon, through a person, through dreams. Él nos ha hablado. He has spoken to us. And what we should be doing. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo? But yet, nosotros vamos y hacemos lo nuestro. El Señor te dice, mañana quiero que visites a esta persona. Tomorrow I want you to visit this person. Tomorrow I want you to go to the hospital. Tomorrow I want you to go to jail. Mañana quiero que vayas a la cárcel, vayas al hospital, vayas aquí, vas allá. Y nosotros nos levantamos como si nada, como que nada hubiera pasado. Y tomamos nuestras propias decisiones. Bueno, yo tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, tenía que atender esto, tenía que atender lo otro. And we start doing our own thing. We start going about our own things. Y el reino de Dios lo dejamos por un lado. We put the kingdom of God aside. We pause it. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Porque Él conoce nuestras vidas. Él conoce a la perfección lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo que nos ha demandado. Él sabe lo que nos ha pedido que nosotros vayamos y hagamos. Y no lo hacemos muchas veces. He demands us to do things that He doesn't ask. There's a difference between asking and demanding. God is not going to ask you. He's going to demand of us. He's going to demand of you to do things. But it's up to us if we obey Him or if we're not. Él nos va a demandar. Él no nos va a decir, si quieres ven, si no quieres no. Él nos demanda que nosotros hagamos. Está en nosotros que nosotros queramos obedecerle. Por eso debemos de estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. We gotta make sure that we're doing according to the will of God. Ahora, le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Ask whatever you want, whatever it is that you want me to give you. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día, hablando del mismo. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Mire, él estaba aceptando, versículo 7, él estaba aceptando su defecto.
Él estaba aceptando su debilidad, ¿verdad? He was accepting the way he was, his defects. Y le dice el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire lo que pide. Mire lo que pide Salomón. Dice, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido discernimiento entre lo bueno y lo malo? Para poder saber gobernar nuestras vidas, para poder saber gobernar a nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo lo que hagamos. Mire, le estaba pidiendo discernimiento, le estaba pidiendo un corazón con entendimiento, le estaba pidiendo poder saber entre lo bueno y lo malo y poder gobernar bien. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo, Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, ahí está, y entendido. Mire lo que Dios le dio. Le dio sabiduría e entendimiento. Wisdom and understanding. Eso es lo que Dios le dio. God provided him with what he was asking. Pero él estaba pidiendo conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, aprender a pedir. Aprender a pedir, eso es lo que el Señor nos ha venido hablando en estas últimas enseñanzas, ¿verdad? En estos últimos miércoles el Señor nos ha venido enseñando a que pidamos como conviene, conforme a la voluntad de Dios. According to His will. We need to learn to ask according to His will every single day, todos los días. No de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra oración. He knows our prayers. He knows how we ask things. Y muchas veces no hemos aprendido a pedirle conforme a su voluntad. Por eso es importante que nosotros vayamos aprendiendo conforme a la palabra. Y vamos a continuar leyendo. Dice, he aquí os he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también he dado las cosas que no pediste. Escuche, lo que no pidió, Dios se lo dio. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aún aquello que Salomón no pidió, Dios estaba dispuesto a dárselo. Así es como trabaja Dios. Así es como obra Dios. Even those things that we don't ask, but He knows that we need, or even if we don't need it, He'll give it to us. Because we're asking according to His will. We're asking according to His kingdom. We're asking for His kingdom, not for our kingdom. Not for our lives. Not for our personal use. Not for our personal needs. We're asking according to His kingdom, according to His will. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer. Por eso dice, pedid y se os dará. Pero no hagamos entonces como lo hace mucha iglesia. Don't do like, let's not do like a lot of church is doing nowadays. Mucha iglesia hoy en día está pidiendo conforme a sus deleites. Cuando la palabra nos está enseñando que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Ellos están pidiendo conforme a sus deleites. ¿Y cómo les va cuando piden conforme a sus deleites? Mal. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces Dios permite y da? Sometimes they ask, the wrong way, and God provides, God gives to them. Pero aún así que piden mal, ellos reciben, pero dice mi hermana Claudia, les va mal. Y eso es donde debemos de aprender, que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, whenever we ask according to God's will, and for His kingdom, things are going to go well. Las cosas van a salir bien porque estamos pidiendo conforme a su voluntad y para su reino. Especialmente si pedimos en lo espiritual. Hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, we were speaking about this before, de que cuando nosotros pedimos en lo espiritual, cuando pedimos el talento para poder tocar un instrumento, ¿será que esto complace a Dios? Sí. When you ask the Lord, teach me how to play an instrument. This pleases God. This is according to His will. Cuando usted dice, Señor, yo quiero aprender a predicar, I want to know how to preach.
Esto es pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo quisiera que me des don de lenguas y don de interpretación de lenguas. I want the gift of tongues and the gift of interpretation of tongues. ¿Será que esto es conforme a la voluntad de Dios? Sí, amén. Es conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de aprender a pedir, siempre conforme a la voluntad de Dios, according to God's will. Lo que vaya a ser para edificación del cuerpo de Cristo, lo que vaya a ser para edificación de la iglesia de Jesucristo, lo que vaya a ser de edificación para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. What's going to be, it's going to help and it's going to, it's going to benefit our families and our kids and our marriages, our lives in general, but according to God's will. Y Dios se va a encargar de añadir todas las demás cosas que nosotros necesitamos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos pidiendo como el mundo. Nosotros no estamos pidiendo, ¿verdad? Como mucha iglesia que lo hace hoy en día sin entendimiento. Without understanding, without knowledge of the word. Por eso el Señor nos da estas enseñanzas para que aprendamos a pedir conforme a su voluntad todos los días. Volvamos a Mateo, capítulo 7. Ya casi vamos a ir terminando. Que ese punto era donde el Señor quería, ¿verdad?, en esta noche que nosotros aprendiéramos a pedir conforme a su voluntad. Capítulo 7, versículo 7 nuevamente. Matthew 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando dice buscad y hallaréis, when he's saying seek and you will find, ¿de qué está hablando el Señor? Cuando dice buscad y hallaréis. ¿Riquezas? She's talking about riches. ¿De qué está hablando cuando dice buscad y hallaréis? Su reino, que dice buscar el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek the kingdom of God first and his righteousness. Buscar el reino de Jehová, de Jehová primero y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando dice buscad y hallaréis, está hablando de su reino. ¿De qué más está hablando? What else is he talking about when he say seek and you will find? Lo espiritual, Lo espiritual, the spiritual things, las almas, las almas, ir a los hospitales, a los juicios. las personas con necesidad, the people in need. Cuando dice buscad y hallaréis, eso es lo que el Señor está diciendo, buscar su reino. Look, seek for his kingdom. Seek for the necessity on his kingdom. What are the necessities out there? ¿Cuáles son las necesidades que hay allá afuera que Dios quiere que nosotros encontremos? ¿Será que hay muchas necesidades? You think there's a lot of necessity out there? Rescatar primeramente las almas, ¿verdad? Porque aunque están enfermas, ¿verdad? Sabemos que Dios las puede sanar. Correcto. Si ellos se arrepienten. Correcto, se da cuenta, buscar el reino del Señor, buscar las almas. ¿Qué más está diciendo cuando dice buscar? What else is he saying when he says seek and you will find? ¿Qué más está diciendo? Que busquemos ¿qué? Buscar su rostro, su presencia. Su presencia, buscar el rostro del Señor. To seek his presence. To seek his presence every day. Todos los días debemos de buscar la presencia del Señor. ¿Cómo buscamos la presencia del Señor? How do we seek his presence? Oración y en ayuno. Meditación de la palabra, through fasting, through prayer, through meditating of the word. Eso es importante que nosotros lo hagamos todos los días. Se da cuenta cómo muchas veces entonces le dicen, es que la Biblia dice que si pide, se le da, que si busca, encuentra, pero se lo están diciendo de una manera equivocada, hablando de lo material, de lo de este mundo. They're telling you this verse of the scriptures, but they're telling you to ask and to seek the things of this world. Y eso no es lo que el Señor está diciendo. Y solamente vamos a la mitad del versículo. We're only halfway the verse. Ni siquiera lo hemos terminado. Y se da cuenta todo lo que el Señor nos ha enseñado en la mitad de un versículo. Cómo debemos de nosotros pedir. Cómo debemos de nosotros buscar. ¿Qué es lo que debemos buscar? Anhelar, desear todos los días. La presencia del Señor. Su reino. Las almas necesitadas. Los dones. ¿Será que si nosotros buscamos y le pedimos al Señor los dones, los talentos, el Señor nos los va a dar? If we ask for the gifts and the talents, Él nos los va a dar. Y dice, llamad y se os abrirá. Creo que es en Lucas donde dice, tocar, o el que toca, al que toca se le abre. Creo que dice, se le abrirá, dice en Lucas. Cuando habla de tocar, ¿de qué está hablando? Cuando está hablando de pedir que las puertas se abran, ¿de qué puertas está hablando el Señor que quiere que se abran? Del cielo. Las puertas del cielo. ¿Qué más?
Cuando dice llamad y se os abrirá, ¿a qué más se refiere el Señor? Amén. Vamos a ser oídos. Amén. Gran parte, me dicen de cuando nosotros tocamos puertas, me lleva a mí siempre a analizar y a meditar. It takes me back to think. Cuando yo le pedí al Señor la oportunidad, when I was asking the Lord the opportunity to go preach, in the prisons. Cuando yo le pedí al Señor la oportunidad de ir a predicar a las prisiones. Si usted va a una prisión, if you go to a prison or a jail, they're not gonna let you in easily. It's not gonna be like, oh, I'm here to preach and yeah, come right in, go and preach. Ellos no le van a decir solamente pase adelante. Yo vengo a predicar, dice usted en la cárcel, no le va a decir pase adelante, venga a predicar. No, lleva un proceso. It takes a process, it takes time. Pero yo he entendido que el que abre las puertas es Dios. Por eso dice ahí, llamad y se os abrirá. ¿Verdad? Tocad y se os abrirá. Cuando nosotros agradamos al Señor, whenever we please the Lord, whenever we obey Him, and He sees our heart, Él ve nuestro corazón, y nosotros buscamos esa oportunidad de servirle, we seek for that opportunity to serve Him, preaching in the prisons, going to the hospitals, going to the hospices, going through the streets, muchos lugares a donde el Señor nos puede enviar. El Señor es el que abre las puertas. Hay muchos lugares, there's a lot of places that you're not gonna get in easily. Just by saying I'm a Christian, or I'm a chaplain, or I know the word, or I'm a pastor, or I'm an evangelist, they're not easily going to open the doors for you. En muchos lugares las puertas más bien las van a cerrar. They're going to close the doors on you. Por decir que somos cristianos. Porque así trabaja el enemigo. Y ahí es donde uno tiene que aprender a pedirle al Señor. We need to learn to ask the Lord. Que sea Él el que abra las puertas. Muchas veces va a tomar, it's going to take weeks, months, maybe even years. When you ask the Lord to open up a door, va a tomar días, semanas, hasta años muchas veces para que una puerta se abra. Pero gloria a Dios cuando esa puerta se abre. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está obrando. Glory to the Lord when He opens the door, even if it takes a little while. Lo importante es de que nosotros tengamos siempre esa disposición de servirle, de hacer su voluntad. No que porque no se abrió esta oportunidad aquí, yo ya no voy a hacer nada en el reino de Dios. Just because this door didn't open, I'm not going to do anything else. No, we got to keep on knocking. Debemos de seguir tocando, llamando, Señor, dame la oportunidad. Porque muchas veces no se abre esa puerta porque no estamos preparados. Yo así lo he entendido. Cuando el Señor no ha abierto puertas en algún lugar, when He has not opened a door, in a certain place, it's because I understand that I'm not prepared. Y Él me lo hace sentir. He makes me feel it, that I'm not prepared. I'm not ready for that field yet, for that place. Yo no estoy listo para ese lugar. Yo no estoy listo para ir a enfrentar lo que tengo que enfrentar en ese lugar. Entonces el Señor nos prepara. He prepares us first para que nosotros vayamos y llevemos ese mensaje. Para que nosotros vayamos y llevemos esa palabra de aliento, de sanidad, de liberación. Pero recuerden, no somos nosotros. Cuando nosotros vamos aprendiendo y entendiendo que Él es el que obra en nosotros para honra y gloria de Él, ahí es cuando Él entonces va moldeando nuestra vida. Él va cambiándolo todo. Él va abriendo las puertas. Él va poniendo oportunidades. Ahí es donde el Señor se va glorificando. And that's what we got to understand, that it's Him for His glory only, not for our glory. Not for us to be famous, not for us to, to have a name, a title. No, todo es para honra y gloria del Señor, para que Él se glorifique. Pero debemos de aprender a pedirle, debemos de aprender a esperar, debemos de aprender, ¿verdad?, a ponernos en sus manos, a confiar en Él. De que si usted le está pidiendo, if you're asking the Lord for something, you need to learn how to wait. Es parte de la vida del cristiano, la paciencia, el saber esperar en el Señor. Por eso el Señor nos está diciendo en esta noche que pidamos, dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, dice. Escuche, se le abrirá, dice. ¿Qué hombre hay de vosotros, en el 9, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Es como que Tony diga, Mom, I'm hungry, y venga la hermana Claudia y le ponga una piedra ahí, y le diga, come. What would you do, Tony? I eat it. No me la como, dice Tony. ¿Y una serpiente? Es así, ¿no? No, tampoco. Hermano Alex, también cuando decimos que se nos abre, también no tanto en los ministerios, pero también cuando necesitamos un trabajo. Cuando le decimos que a lo mejor queremos otra clase de trabajo, y si el Señor mira, también nos abre puertas. Exacto. Si quieren entrar a alguna escuela, los jóvenes,
Si necesitan un scholarship también, Sí, el Señor abre puertas porque Sí. eso lo ha hecho con nosotros y Amén. nos ha ayudado Amén. mucho Claro. y hay mucho testimonio que decir porque como usted dice, es nada más obedecer su palabra, vivir, Correcto. pues tratando de vivir como Él pide que vivamos, Trabajar ¿verdad? en la obra de Dios. Trabajando en la obra de Dios y ya ahí Él mira y se complace. Inclusive cuando yo no tenía un carro anduve en bus y en las madrugadas tomaba 2 buses y con el frío y todo. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo sé que tú estás trabajando conmigo y estás formando carácter, y yo sigo adelante. Si tú quieres que yo ande en bus, yo ando en bus, no hay problema. Y todo, inclusive a veces no tenía ni para el bus y me iba caminando del trabajo hasta la casa, hacía 2 horas y 17 minutos. Y luego yo siempre le daba la gloria al Señor, Señor, yo sé que tú estás formando carácter en mí, yo lo sé, Señor, yo no reniego, al contrario, te bendigo, te alabo, y siempre le daba la gloria al Señor. Y eso sí fue un milagro, y de los que estaban ahí conmigo, un día así de la nada, me llaman por teléfono, y me dijeron, pero ese es un testimonio ya largo, me dicen, venga a esta dirección porque le vamos a dar un cheque de casi $13,000, y yo me quedé, ¿pero de qué? Y entonces ahí comprendí, porque todo el mundo me decía, ay sierva, el Señor se va a glorificar en usted, ay sierva, el Señor se va a glorificar en usted, y ese cheque sirvió para coger ese carrito, así que para mí ese carrito es una bendición del Señor, no será un carro así lujoso ni nada, pero para mí es una bendición del Señor y está para el servicio de los hermanos, porque no es mío, es de Él. Amén. Así es, así ora el Señor. Abre las puertas de bendición de igual manera. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que nos enseña? A obedecerle. Obedeciéndole, cuando le obedecemos, Él abre las puertas de bendición, sin que uno se lo espere. Vemos cómo la bendición y la mano de Dios obra siempre en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido a obedecerle, a vivir conforme a su voluntad. Bueno, continúa diciendo, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Está diciendo, si nosotros que practicamos el mal, el pecado, que hay corrupción, que hay contaminación, malos pensamientos en nosotros, sabemos darle, dice, a nuestros hijos, sabemos cuidarlos, sabemos atenderlos, mucho más nuestro Padre Celestial, que en Él no hay engaño, que en Él no hay pecado, ¿verdad? Que en Él no hay cambio, que en Él no hay nada de contaminación, no hay nada, ¿verdad? Que lo aparte, o que mejor dicho, que pueda quitar aquel amor que Él siente para con nosotros. Entonces más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, conociendo nuestras necesidades y lo que nosotros le pidamos, con mucha más razón, Él nos lo va a dar. Y esa es la confianza y la seguridad que nosotros debemos de tener, ¿verdad? De que Dios nos ama, de que Dios, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a atender. Él va a tener el cuidado de nosotros. Él va a atender nuestras necesidades. Él va a suplir lo que nosotros necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Nosotros debemos de tener esa confianza. Si vuelve al capítulo 6, versículo 26, ahí mismo de Mateo, 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Escuchen, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Sí. ¿Será que los pájaros se preocupan por la comida que No. van a obtener en ese día? No. ¿Se ha visto que a veces uno se pone, aquí me ha tocado ver a mí a veces pone uno a regar así, y se hacen cositas de agua así, poquitos de agua, y vienen los pájaros de repente y empiezan, ahí está. Sí. ¿Quién los trae ahí? Sí. Dios. Dios los lleva a donde está el agua. Dios los lleva a donde está el alimento. God moves the birds. He takes the birds to where the food is, the water, whatever they need. Imagínense con nosotros. Dice, ¿no valemos nosotros más? Aren't we worth more than the birds of the sky? ¿No valemos más que las aves del cielo? Dice la palabra. Claro, valemos mucho más. Por eso nosotros debemos de aprender a confiar en la necesidad que nosotros tenemos. Y al final dice, versículo 12, con esto cerramos. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, con ustedes, así también haced ustedes con ellos. Porque esto es la ley y los profetas.
¿Cómo nos gusta que nos traten las personas? Bien. Bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que tratar a las personas? También bien. También. Esa es la regla de oro. sembraras. Dice que debemos de aprender a tratar a las personas. Pero ¿qué pasa entonces con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la madre o el padre? Que se levanta y gritando, y regañando, y tirando los zapatos, y tirando ropa, y tirando trastes, y tirando esto por allá, y pateando aquí, pateando allá. ¿Qué está diciendo ahí entonces? Que si quiere que lo traten igual en ese día. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces nos levantamos y gritándole a los hijos, y que levántate, que mira que ya es tarde, báñate, que no te bañaste en 3 días. Y gritándole a los hijos, y luego a la esposa también, o al esposo, y que ya voy tarde, y que quítate, y que hasta el pobre perrito lo terminan pateando. Quítese, camino, perrito. Imagínense, dice la palabra, ¿verdad?, del Señor, que así como nosotros queremos que hagan con nosotros, que nosotros debemos de aprender a hacer con las personas. Amén. Si nosotros aprendemos a ser amorosos, misericordiosos, bondadosos, generosos, ¿verdad?, todo lo que la palabra nos enseña a través del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, de esa misma manera nos van a tratar a nosotros, de esa misma manera van a hacer con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros debemos de aprender a hacerlo primero, porque más bienaventurado dice es dar que recibir. Pero muchas veces solo queremos recibir y no queremos dar, aprender a dar. So, we need to learn how to give, we need to learn how to act. The way you want people to treat you, you got to treat people. That's what the verse 12 is saying. That's the rule of gold. La regla de oro le llama ahí. ¿Por qué? Porque es de la manera en que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así nos enseñó el Señor Jesucristo. Él aprendió a sanar a los enfermos, a ver por los necesitados, a alentar a aquellos que estaban, ¿verdad?, preocupados, a darle sanidad a aquellos que no tenían, ¿verdad?, esperanza de sanidad, a hacer milagros en aquellos que no podían caminar, no podían ver. Él empezó a hacer todo esto porque Él nos dio el ejemplo, Él nos mostró, Él nos enseñó. De esa misma manera debemos de ser nosotros todos los días. Así es que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora ya sabemos, conforme a la palabra, qué es lo que significa este versículo. Sí, amén. Ok, debemos de aprender entonces a pedir, a orar con entendimiento, con conocimiento de la palabra. Ya no pidamos solo para nosotros, pidamos conforme a la voluntad de Dios y el Señor va a responder. Amén. ¿Alguna otra pregunta antes de que cerremos? ¿Entremos a la oración? No. Bueno, así como estamos, bueno, de pie vamos a orar para cerrar lo que es la enseñanza y luego entramos a la oración y el clamor de las peticiones que hay en esta noche. Amén. Amén. Gracias, Cristo Jesús, que estás en gloria. Te damos por ministrarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, y enseñarnos, Señor Jesús, que debemos de pedir cada día, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Tu voluntad es perfecta para con nosotros, Señor Jesús. Tu plan maravilloso, Señor divino, es perfecto para con cada uno de nosotros. Enséñanos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra todos los días. Enséñanos a dialogar contigo. Enséñanos a orar, Señor, a clamar, a suplicar, Padre Celestial. Enséñanos cada día, Señor, a conocer más de tu palabra, Padre Celestial. Que nuestras oraciones sean con entendimiento, con sabiduría, Padre Celestial. Que nuestro diario vivir, Padre Santo, sea conforme, Señor, a tu bendita voluntad, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, y por tu palabra, por tus mandamientos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal, del pecado, de la contaminación, de la injusticia, de la maldad, Señor, de las tinieblas, Padre Celestial, y que cada día nos consagremos para ti, Señor Jesús. Que cada día, Señor, vivamos en santidad y en obediencia, Señor, piadosamente, Señor amado. Que vivamos esa vida misericordiosa que tú nos pides, Señor, que vivamos cada día, Padre Celestial. Enséñanos a caminar, Padre Santo. Enséñanos, Señor, a vivir, Señor, humilde y sencillamente, Señor Jesús, como tú nos has llamado a vivir, Padre Celestial. Guíenos, Santo Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que nos siguen enseñando, Señor, nos siguen instruyendo cada día, Padre Santo, a cómo, Señor, hablar contigo, Padre Santo. Tú quieres que busquemos de tu presencia. Tú quieres, Señor amado, que busquemos tu rostro todos los días, Padre Celestial. Ayúdanos a hacerlo, Padre Santo, pero con corazones contritos, limpios, humillados ante tu presencia, Señor amado. Apartados del pecado, apartados del mal, Señor Jesús. Venir ante tu presencia y seas tú el que te glorifique, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias por esta palabra, Señor, por este consejo maravilloso que nos has dado en esta noche, Señor Jesús. Seas tú bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de estos jóvenes, Señor, ancianos, Señor, adultos que tú has traído en esta noche, Padre Santo. Bendice sus vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor amado.
Seas tú, Señor, guiando, Señor, su caminar, su diario vivir, Padre Celestial. Y seas tú bendiciendo, Señor, y proveyendo, Señor, conforme a sus necesidades y aún más de lo que ellos necesitan, Padre Celestial. Gracias por tu bendita palabra en esta noche, Señor amado. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. Amén. Y amén.